país. Chamacos, ya estamos en la mesa económica. Pedro Tello, Rosso, qué gusto ¿cómo verte. estás? Muy buenos días, Rosso. José Luis de la Cruz, Muy buenos ¿cómo días. estás? Pedro, es el último martes que nos vemos de este año. El último martes del 2015, en medio de una tormenta por diferentes frentes. Primero porque el salario mínimo, lo que consideraron de aumento es verdaderamente Lamentable, de risa. madre, pues ¿no? sí. Segundo, porque el peso sigue sometido a un acoso muy intenso en el mercado cambiario por el dólar. Y tres, porque en unas horas más la Reserva Federal, referido al día de mañana, en Estados Unidos dará a conocer lo que la mayor parte de los analistas anticipa como el inicio del aumento en las tasas de interés allá, que seguramente al día siguiente, el jueves, hará que el Banco de México anuncie también un incremento en las tasas de interés nacionales, que seguramente va a provocar el incremento en el costo del financiamiento para las familias, para las empresas y para las personas que han solicitado crédito a los bancos, y tornará esto un cierre de 2015 que francamente no parece muy bueno para la economía familiar, para los costos financieros de las empresas y consecuentemente para nuestra moneda frente al dólar, sin olvidar desde luego este asunto del salario mínimo que francamente da risa porque Sí. todo lo que significa... Da risa penosa, es pena ajena. Mira, en octubre pasado se eliminaron las 3 zonas para las cuales existían salarios mínimos diferenciados en el territorio nacional. Sí. Apenas hace unas semanas se aprueba la reforma constitucional para desvincular al salario mínimo del pago de multas y de toda una suerte de leyes y reglamentos adicionales. Se crea entonces el ambiente de que ahora sí iba a discutirse en serio la búsqueda de un salario mínimo remunerador y que ahora sí, finalmente, iba a haber capacidad para empezar a definir incrementos razonables al salario mínimo. El miércoles de la semana pasada, el secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino se entrevista con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para presentar la propuesta de el salario mínimo que tendría que empezar como piso de aquí en adelante para empezar a recuperar el poder adquisitivo de un ingreso que tiene una caída del 70% en los últimos 30 años en su nivel. Sí, que iba a proponer el 83 o algo así para empezar, ¿no? En efecto, 86 pesos con 86. 33 centavos, ¿no? Dice, bueno, para empezar, se hubiera notado hay alguna voluntad, ¿no? Fue una reunión muy ríspida, a decir del propio secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, pero al menos se abrió una puerta para el ¿Con quién diálogo, se reunió? ¿no? Con el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es el organismo que define año tras año. ¿Y esos tienen de veras para qué existir? ¿O Pues existen para anunciarnos en Para diciembre eso. cuánto va a ser Ya. el incremento salarial. Ya. ¿No? Y alguien me decía el día de ayer, ¿alguien sabe cuánto gana el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? La verdad es que no tengo idea, pero sería una buena referencia. Bueno, pero ya arriba de 100 sí, ¿verdad? Seguramente sí. Arriba de 100 sí. Seguramente. O sea, no está ladrando de hambre. No, y Bendito por supuesto Dios. que el salario mínimo para él representa solamente lectura de un boletín de prensa y se Así acabó, es, ¿no? así es. El hecho es que a partir del 1 de enero próximo, los trabajadores que son 6.800.000 en este país hoy, que reciben un salario mínimo, van a tener un pago de 37 centavos más por hora laboral al día, o de 2 pesos con 94 centavos por jornada diaria, Qué poca madre. o de 88 pesos al mes por este incremento en el salario mínimo. Así que cerramos el año con el último programa haciendo inevitablemente una referencia a un asunto, el salario mínimo, que pasó de la posibilidad de un debate serio al anuncio, una vez más, de un nuevo golpe a la economía de los trabajadores que dependen de ese ingreso, que insisto, son 6.800.000 más o menos. Todo el confeti que nos acaba de echar encima Pedro es real. Lo que está diciendo Pedro es verdad. Y nosotros además lo sabemos porque hemos seguido la secuencia de ustedes en el programa semana con semana. Y llega el momento en que acabando el año, pues viene un resumen tan real como ese. ¿Por qué si el resumen de Pedro es veraz? ¿Por qué sale Manlio Fabio? ¿Y por qué sale el presidente a decir que todo va muy bien, que todo va a ser buenas noticias en el futuro,
que todo está agarrando forma. Vimos al presidente con los empresarios que hasta le aplaudieron lo que cualquiera en sus 5 sentidos hubiera chiflado. ¿Por qué? ¿Por qué acabar con estas falacias? ¿Por qué con estos guiñoles de aplausos donde no hay un gramo de sustancia? Bueno, a mí me parece que es porque la precariedad que vive el país no nada más llega al salario mínimo, está también en la parte política, en la parte social y evidentemente en la parte económica. Hace 40 años este país perdió el rumbo del camino hacia el bienestar. El salario mínimo es el mejor reflejo de cómo perdimos la ruta de garantizar un ingreso que les diera a las familias esa posibilidad de vivir bien. Que está en la Constitución, además. Y en los convenios internacionales que ha firmado el país. El salario mínimo no es una variable que tenga que ver con productividad, que tenga que ver con eficacias o eficiencias, es una red de protección social, así está definido. Claro. Y cuando nuestros políticos... Que sería tu piso. Cuando nuestros políticos, aún los que defienden el aumento del salario mínimo, se meten a una discusión política sin sustento social y económico, lo que hacen es simplemente enrarecer y en un momento dado tampoco generar una solución viable para un problema que lo que está reflejando es este país perdió el camino de cómo generar bienestar. Y lo que estamos ahorita es en una rebatinga política de debemos aumentarlo, no debemos aumentarlo. Es evidente que tenemos que hacerlo. La gran cuestión es cómo le vamos a hacer. Pues que este círculo vicioso que estamos viviendo no nada más llega a la parte salarial, también llega a la parte de los microempresarios, de los pequeños empresarios, que son los que pagan estos salarios. Y cuando uno observa que una pequeña empresa tiene una expectativa de vida de un año y medio, que además tiene que pagar derechos de piso, porque no nada más tiene que pagar impuestos, sino que en algunos lugares del país tiene que pagar para sobrevivir con esta cuestión de ilegalidad, del crimen organizado, etcétera, pues entonces lo que tenemos es una precariedad que por un lado se ve reflejada en la parte salarial, pero que por el otro lado se ve reflejada en la precariedad de sobrevivencia de las empresas. Y es ahí en donde nuestros políticos todavía no entienden que esto no cambia nada más con nuevos reglamentos, con nuevas legislaciones, con nuevas leyes. Es decir, quitarle al salario mínimo ser la referencia de cobros de multas, de aumentos, etcétera, eso es solo una parte del camino. En realidad la gran pregunta es ¿cómo le va a hacer para garantizar que la empresa, sobre todo los micronegocios y las pequeñas empresas, que son las que pagan en realidad estos minisalarios, van a tener ingresos para pagar mejor? Esa respuesta todavía no se ha dado y entonces lo que tenemos es sí la claridad de que hay que aumentar ese ingreso, pero el problema es de que no tenemos los cómo. Ese cómo generar mayor crecimiento y mejor distribución de la riqueza la perdió el país desde hace varios años y eso nos hace presa de un botín político en donde al final del día todavía los trabajadores lo que no tienen es la respuesta de cómo incrementar su salario y además hasta dónde. Nosotros podemos plantear que el salario mínimo es una red de protección social, pero además las redes de protección social en México son bastante cuestionables. Si uno dijera el salario mínimo hoy alcanza para vivir fuera de la pobreza, la respuesta de Coneval te diría sí. Los 2.300 pesos que ahorita gana el salario mínimo, poco más, poco menos, permiten superar las líneas mínimas de bienestar alimentario en la parte rural, en la parte urbana y las líneas de bienestar que incluyen más allá de la de alimentos en la parte rural. ¿Cómo? Si tú ganas más de 1,000 pesos, tienes la capacidad de alimentarte en el campo, de acuerdo a Coneval. Si ganas más de 1,500, 1,600 pesos, también en la ciudad. Si ganas más de 2,000 pesos, alcanzas a superar las líneas de bienestar en la parte rural. ¿Toda esa gente es como Ernesto Cordero? Yo creo que de ahí él aprendió a cómo administrarse. Está cabrón. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Vivimos una serie de falacias, vivimos una serie de red institucional
que permite aparentar que estamos avanzando, pero que en la práctica, cuando llegamos a los pesos y centavos, a los bolsillos de los trabajadores y a los bolsillos de las empresas, que son las que pagan esos salarios, lo que vemos es tremendos agujeros que impiden realmente dar solución a esto. Yo no entiendo nada más, Pedro, esto de que no se dé cuenta la clase política responsable de esto. Yo no puedo creer que no se den cuenta. A lo mejor son lo suficientemente cínicos para poner nombres nuevos a la realidad, para que no haya pobres. Entonces, emergente 1, emergente 2, austero 3, austero 4, ese tipo de cuestiones, o productivo 1, productivo 2, o reproductivo, ¿no? Allá en las altas esferas, pero nada de esto tiene una lógica práctica. En este país hubo una revolución, entre otras cosas, por el bajo nivel de los salarios. Sí. Y más de 100 años de esa revolución, los niveles salariales siguen prácticamente en los suelos. México está ganando un trabajador la mitad del salario mínimo que se paga hoy en día en Brasil. En México se está pagando la tercera parte del salario mínimo que se paga en Honduras, en Paraguay, en República Dominicana y en Uruguay, por citar solamente unos ejemplos. Digo, los datos están ahí a la vista de todo el mundo. Entonces, ¡Feliz Navidad, mano! ¡Feliz Navidad, Broso! ¡Feliz Mejor año! 2016. ¡Feliz 2016, Pedro! ¡Feliz 2016! ¡Felicidades, mano! Hay un paraíso, claro. Hay un paraíso. Hay un paraíso, hay un Dios. Gracias, José Luis. Gracias, Pedro. Broso, Gracias por este año. De veras. felicidades a todos por Hemos este año aprendido mucho de ustedes, muy amables. Señora, muchas gracias. Un placer, gracias a usted. Doctor, Excelente día, muchas señor. gracias. Esté muy bien. Mañana, chamacos, sin remedio, estaremos con ustedes aquí a las 6:30 por Foro TV, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!